Bienvenidos sean a la Biblioteca de Aradia una semana más. Gracias por acompañarnos y aquí estamos sus brujitas y bibliotecarias favoritas con un tema más en la semana. Y fíjense que los seres humanos siempre hemos tenido esta curiosidad por conocer qué nos depara el destino, pero no solo eso, sino también escuchar la voz de los dioses o los mensajes que tienen para nosotros. Así es que el programa hoy gira en torno a ello. Pero antes de comenzar, ¿cómo estás, mi querida Fara? Pues muy contenta de estar aquí otro mesecito además, en otro programita y sobre todo, pues compartiendo con todos ustedes porque bien lo dijiste, en todas las culturas también encontramos esta cuestión de querer adivinar o interpretar los destinos o el destino, los mensajes de los dioses o incluso tomar decisiones, ¿no? Como cómo saber qué debo de hacer o no. Pero antes de comenzar el programa, eso sí, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Y sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy, que son oráculos. Así es que tomen su bebida, siéntanse cómodos y comenzamos. Pues bueno, Fara, vamos a entrar en este tema de los oráculos. Para empezar, ¿qué es un oráculo? Y acá yo creo que deberíamos empezar con la definición tradicional y con la nueva, pues sí, con la nueva idea. Porque cuando estamos desmenuzando justamente este tema, nos damos cuenta que obviamente las cosas han cambiado un montón, ¿no? Y fíjate que la etimología de la palabra oráculo nos dice que proviene del latín oraculum, que se forma de la raíz hablar y el sufijo culum, que puede expresar tanto un instrumento, medio o diminutivo. Y bueno, juntando estas palabras se podría decir que el oráculo es un instrumento que se utiliza para hablar con los dioses. Esta es como la parte de la etimología. Pero un oráculo tradicionalmente, justamente, que tiene que ver mucho con la raíz de la palabra, pues era la respuesta justamente de un dios o una deidad a una consulta que se le hacía sobre algún tema específico. Y en esta respuesta, por lo general, era como muy enigmática y tan así que la hemos visto, por ejemplo, en películas donde dan unas profecías que uno se queda así como de, ajá, traducción. Y entonces justamente estas predicciones o esta palabra de los dioses, porque se tenía pensado que pues los dioses no se comunican como nosotros, los dioses están en otros planos más altísimos, más elevados, con unos niveles de conciencia más altos que pues no podríamos entenderlos, ¿no? Entonces, pues de esta manera, históricamente se justificaba esta ambigüedad en las predicciones. Digo históricamente para que no se me vayan a atacar, que digan, no, pues es que a mí mi deidad sí me habla, no, históricamente, ¿va? Y entonces, pues bueno, se utilizaban algunos ritos, se utilizaban pues por ahí algunas cositas justamente para elevar estados de conciencia, o ritos o uso de música, danza, justamente para llevar a estos estados extáticos que justamente producían estos estados alterados de conciencia que los ayudaban a recibir los mensajes. Y estos generalmente eran dados por sacerdotes o sacerdotisas de esa deidad. Pero los tiempos han cambiado. Pero antes de conocer cuál es la definición de oráculo moderna, pues vamos a continuar con la tradición. ¿Tú tienes algún oráculo de esos que fueron así como famosísimos y que seguramente hemos visto en más de una película? Pues yo creo que el oráculo más famoso que tenemos es justamente el famosísimo oráculo de Delfos, que mm, pues muy, bueno, ni tan polémico, pero yo creo que no muchos saben que el oráculo de Delfos, justo por el nombre, digo Delfos porque estaba en la ciudad de Delfos, pero es
un oráculo dedicado al dios Apolo. Y las inscripciones que se encontraron en el templo de Apolo era: conócete a ti mismo y nada en exceso. Que yo creo que de ahí las cervecerías sacaron su eslogan, ¿no? Justamente el dios Apolo, o su santuario, se dice que el oráculo de Delfos estaba en el monte Parnaso. Y durante más de 1000 años, desde el siglo VIII, antes de la Era Común, hasta el siglo IV, después de la Era Común, fue consultado por reyes, guerreros, viajeros y ciudadanos comunes que buscaban una guía espiritual, respuestas políticas o consejos antes de ir a la guerra. Era, como lo más común. Y justamente la voz del dios Apolo, pues era transmitida por una pitia, o pitonisa, que era una sacerdotisa elegida cuidadosamente, y entonces durante las ceremonias entraba en trance. Algunos dicen que era por los vapores que salían de una grieta en la tierra, pero también se dice que consumían mucho laurel, porque el laurel, aunque no lo crean, es una planta, pues, muy, se supone que como tóxica en ese aspecto. La cuestión es que incluso en la actualidad tenemos té de laurel y no te pasa nada, ¿no? Entonces, si se la untaban, se la comían, se la ungían, yo qué sé, pero sí era como a grandes cantidades. Bueno, al menos es como lo que se piensa. Y entonces justamente el consultante llegaba al santuario, ofrecía sacrificios, que podían ser la mayoría de los casos pues eran animalitos. Se purificaban con agua del manantial Castalia, formulaban su pregunta a las sacerdotisas, a los sacerdotes, y la pitia entraba en éxtasis sobre un trípode de oro, a veces masticando, como les decía, laurel, o bebiendo agua sagrada, o pues hay distintos métodos para estados alterados de conciencia, y pues ya daba una respuesta enigmática o poética que era interpretada y transmitida. No sé, pero yo pienso un poco como medio estilo Yoda, así de que te quedas, ¿qué dijo? Sí. Y el tipo de preguntas que hacían, pues era, por ejemplo, ¿debo ir a la guerra? ¿Quién será el heredero legítimo? ¿Qué sacrificio debo hacer para calmar a los dioses? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y la cuestión aquí es que justamente los mensajes eran bastante ambiguos o como dobles, ¿no? Estilo como cruza el río y un gran imperio caerá, ¿no? Pero pues, ¿cuál imperio? O sea, ¿quién? ¿Cuál? ¿Dónde? Estaba profundamente vinculado a la sabiduría sagrada, la música, la poesía, la medicina y el equilibrio. Y era una autoridad espiritual y política en toda Grecia y más allá, ¿no? Incluso también se dice que, pues sí, luego era como de... pues estaba ahí manejado el asunto, ¿no? Como de sí, dile al emperador que sí, porque si no, entonces tú dile que sí. Según la mitología griega, Delfos era el lugar donde Apolo mató a la serpiente Pitón, un antiguo espíritu tónico, es decir, terrestre, y el oráculo justo fue fundado ahí como una forma de instalar la luz. O sea, Apolo, porque Apolo también es una deidad de la luz, del sol, lumínico, sobre la sombra, ¿no? Y esto hace que Delfos sea justamente un espacio liminal entre el mundo terrenal y lo divino, ¿no? Esa era como la importancia que tenía. Y realmente en todas las películas que hemos visto basadas en la antigua Grecia, Roma o incluso en Egipto, siempre es como de, hay que preguntarle a la pitonisa, ¿no? Y así, en automático se iban al oráculo de Delfos. Pero no fue el único que existió. Es, voy a decir, el más famoso en la actualidad, el que más se conoce, tal vez fue el que más se... pues que físicamente, quién sabe por qué es como el que más conocemos nosotros en la actualidad, porque también recordemos, Apolo era uno de los dioses del Olimpo, pero no era el dios más importante del Olimpo, no era el dios, porque había también oráculos dedicados a Zeus. No, está el oráculo de Dodona, también en Grecia, que era dedicado a Zeus y Dione, que incluso este es el más antiguo de Grecia. ¡Órale! Más antiguo incluso que el mismísimo oráculo de Delfos.
Y aquí se leían los sonidos del viento entre las hojas de los robles sagrados y el repiqueteo de los calderos de bronce. Tras. También estaba el oráculo de Amón en Sigua. Que según esto estaban interconectados, ¿no? Tenían una relación tanto el de Dodona como el de Amón. Este estaba el de Amón en el oasis de Sigua, en el desierto, y era dedicado al dios Amón-Ra, que se supone que Amón-Ra era como, pues como los griegos la manera en que veían a Zeus, según esto, y fue consultado por el mismísimo Alejandro Magno, quien recibió confirmación de su linaje divino. Y tenía justo un aire místico, pues porque estaba alejado en medio del desierto, ¿no? Entonces tan solo llegar allá ya era una odisea. Había también otro oráculo de Apolo, porque el oráculo de Delfos no era el oráculo de Apolo. Tengamos en cuenta que Apolo, dentro de las muchas cosas que tenía Apolo, era la profecía. Entonces es por eso que vamos a ver justamente muchos oráculos que están donde la deidad que interviene es Apolo. Ahora sí, cierro paréntesis. Y también muchas veces se creía que los oráculos solo estaban en Grecia. No. No, o en Roma. Pero por ejemplo ya vimos que había en Egipto. El oráculo de Apolo en Claros, está en Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía. ¡Órale! Y aquí era más especializado en sanación y en oráculos poéticos. Es decir, las respuestas eran entregadas en verso por sacerdotes en nombre de Dios. También otro oráculo de Apolo, el de Dídima, cerca de Mileto, que era un templo monumental con una fuente sagrada, y los mensajes del oráculo eran interpretados por las bránchidas, que era una casta, que era una casta sacerdotal. Era conocido por sus revelaciones detalladas y también poéticas. Están los oráculos sibilinos en Roma. Las sibilas, claro. Que también las sibilas eran profetisas inspiradas por Apolo, y sus escritos, conocidos como los libros sibilinos, eran consultados por el Senado romano en tiempos de crisis. Las más famosas fueron las sibilas de Cumas, las sibilas de Delfos y la sibila eritrea. Y también se convirtieron luego en símbolo de profecía cristiana en el arte medieval y renacentista. Entonces, vemos que hay muchos oráculos de este estilo por medio de sacerdotisas, de alguien que interpretara el mensaje de los dioses, pero también estaban los augurios romanos, que era la lectura del vuelo de las aves o las entrañas de los animales, el oráculo de sueños, dormir en templos como los de Asclepio para recibir mensajes oníricos, los oráculos egipcios, que eran estatuas sagradas que respondían moviéndose, transportadas por sacerdotes en procesiones, los oráculos babilónicos, que eran basados en astrologías, también en las entrañas de los animales y en signos celestiales. Entonces, podemos ver que todos estos oráculos, como comentabas en un inicio, ¿no?, se dan por la necesidad humana de buscar una guía más allá de lo racional, la creencia en lugares sagrados como portales entre mundos, que incluso en la actualidad también tenemos muchos lugares sagrados, donde tenemos esta creencia de que si vamos a recibir pues muchos, respuestas más bien, y el uso de símbolos naturales o poéticos para expresar verdades profundas, ¿no? Sobre todo en los oráculos, diremos, antiguos. Sí, y fíjate que cuando buscamos, de hecho ustedes buscan así, oráculos, van a salir muchísimos griegos, porque son los más conocidos, pero eso no significa que hayan sido los únicos. También existen otros oráculos alrededor del mundo. Por ejemplo, bueno, pues sí, yo tenía que hablar de lo mío, ¿verdad? Dentro del sintoísmo tenemos la figura del amico, las doncellas de santuario, las sacerdotisas, ¿no? La rey de la Sailor Moon.
Desgraciadamente, bueno, no voy a decir desgraciadamente, actualmente su papel se ha modificado y ahora se encargan, por ejemplo, de atender, barrer los santuarios, presentar ofrendas, asistir a los kanushi, interpretar kagura, que es la danza sagrada, y tienen un montón de cosas, ¿no? Es un trabajo. Pero antiguamente el papel de la miko estaba todavía más involucrada justamente en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque ellas eran un puente de comunicación entre los kami y los seres humanos. Entonces, dentro de la kagura, que es la danza sagrada, con la que se le ofrenda a los dioses, ya sea para calmarlos, para complacerlos o para agradecerles. Muchas veces durante este ritual, pues aquí también está el sonido del koto, del shamisen, de otros instrumentos como la flauta, el norito, que son estos rezos que están rezando los kanushi, y entonces todo este conjunto justamente hace que pues se pueda entrar en un estado alterado de conciencia. Y es por eso que cuando pasaba esto, las miko podían llegar a ser poseídas por un kami, al igual que no sé si en Delfos era igual, que las poseía Apolo o nada más llegaba la respuesta de Apolo, pero en el caso de las miko, su cuerpo justamente servía como un vehículo para que el kami lo habitara momentáneamente y transmitiera sus mensajes. A esto se le conoce como kamigakari, que justamente es básicamente la posesión espiritual de una miko, y usando su cuerpo como un vehículo para los kami. Y es en esta posesión donde muchas veces podían dar justamente mensajes o dar su palabra, o muchas veces decían si estaban como enojados y querían que se hiciera algo, ¿no? Siempre transmitían su palabra. A las miko, que justamente se les conocía como medium, tenían una palabra que era takusen, que era justamente para denominar a las miko que tenían esta habilidad justamente de ser un puente, una medium. Pero además de estas danzas sagradas o en estas procesiones o durante estos días importantes donde podían ser poseídas por un kami, había otro método que era se llama mokoku, que es por medio de la revelación de sueños. Y es que aquí el kami se presentaba por medio de sueños y daba los mensajes. Entonces, pues el Shinto o el sintoísmo tiene también muchísimo tiempo, pero recordemos que durante muchos años, bueno, siglos, Japón estuvo cerrado, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se podrían conocer, pues no se conocieron porque pues estaban cerraditos, ¿no? Pero no son los únicos oráculos que están en Asia. En Asia, por ejemplo, tenemos el oráculo de Nenchung. se considera, hasta donde leí, el oráculo oficial del Tíbet. Y es que acá, la deidad, una de las deidades, proyecta su espíritu por medio de la transferencia de la conciencia a un medium, y este medium va a entrar como en un estado catatónico o un periodo de convalecencia, porque justamente esta deidad va a estar proyectando su conciencia, ¿no? Y por medio de esto, ya cuando despierta o cuando está dormido, hay gente que va a ir anotando lo que está diciendo. Y acá, dentro de las ceremonias, a esta persona que va a actuar como un medium, pues se le viste con telas muy bonitas, con brocados de oro, que van a llevar justamente la representación de los 4 elementos, que van a ser diferentes a los que conocemos en Occidente, porque recordemos que tienen diferentes colores, también no son, tenemos madera, metal y todos esos. Y sobre el pecho va a llevar un espejo que se dice que tiene amatistas y creo que turquesas. Entra en trance, igual mediante mantras, oraciones, música, y se le va a poner una tiara. Y cuando se le pone la tiara es como la señal de justamente para que por chakra corona, para que entre la conciencia de esta deidad y pueda transmitir sus mensajes. Va a tomar una espada y va a empezar a danzar. Aquí me recordó un poquito a las chamanas coreanas,
que por medio de esta, que ejecutan esta danza y que inclusive también tienen estos 4 colores de los elementos, y por medio de esta danza, pues van haciendo una pregunta. Y entonces justamente pues hacen la pregunta y la va a ir hablando mientras está en este trance. Entonces va a ser de pregunta en pregunta. Cuando ya se termina todo esto, la persona que, la persona que sirvió como medium generalmente termina agotadísima y esto conlleva a que termine desmayada. Y entonces ya después aquí va a tener su tiempo de recuperación, ¿no? Y finalmente el más famoso y conocido que tengo que aprender en algún momento lo aprenderé, que es el I Ching. El I Ching es conocido también como el libro de los cambios. Este justamente también se utiliza en Omyodo, porque recordamos que en el Omyodo se tomaron préstamos justamente de estos sabios chinos que trajeron el I Ching. Y entonces, pero está bien complicado el I Ching, la verdad, porque decimos, ay, sí, 3 monedas, lanzó 3 monedas, pero hay 64 hexagramas, que es como palito largo, palito corto, palito más palito. Entonces, sí, la verdad, sí está bien complicado. Y además... Justo me estaba, perdón, acordando que Raymond Buckland tiene un libro sobre el I Ching. ¡Hala! Famosón. Sí, de hecho, pensé que lo tenía, por eso volteé, porque acá tengo mis libros brujeriles, pero dije, ay, no lo tengo. Y curioso ahora, porque, bueno, Raymond Buckland, wicano y también gitano, pero pues hasta en el I Ching se metió. Sí, fíjate que... Perdón, paréntesis cultural. No, qué bueno que me dices, a ver si, perdón, desde una versión occidentalizada, a ver como mi primera introducción, ¿no? Como para ya después, profundizar ya en libros tradicionales. Pero sí está complicadito, porque les digo que son 64 hexagramas. Y aprendértelos pues ya está complicadito, ¿no? Pero aparte la manera de la interpretación, como tú mencionabas, y que se repiten muchos oráculos, son como vagas. Entonces justamente es como un hombre en la cima porta no sé qué, y si es como de, y luego te saca de, si la pregunta fue que, son como 3, es un textote así, no les miento, un textote así, por cada hexagrama que te sale de cuando lanzas estas monedas. Entonces, a mí me lo han leído, y muchas veces tengo que, de ese pedazote tengo que ir sintetizando, hasta que le encuentro una coherencia a la pregunta que hice. Entonces sí es un trabajal justamente empezar a hacer toda esta reducción y empezar a quitar de creo que por aquí no va, creo que por aquí no va. Y tiene que ver también con un trabajo de intuición, porque si no, sí te pierdes. Recuerdo un poco, aunque la verdad tampoco sé, sobre el oráculo del Ogam, que de hecho es Héctor Roblolguín quien ahí medio me explicó, pero la verdad tampoco. Yo creo que aprender todos los oráculos, o aprender bien más de un oráculo, al menos en mi caso, o sea, yo creo que puedo decir yo bien, realmente solo el tarot como tal. Así que digo, sí, ¿no? Runas de bruja, que hablaremos también más adelante sobre esto, pero de ahí en fuera, híjole, yo pienso que está muy difícil adentrarse a aprender más oráculos. Sí. Digo, qué bueno si alguien sabe hacerlo y puede hacerlo. Y ahorita que hablabas justo de las mudangs, las sacerdotisas coreanas, tuve la oportunidad de conocer a una de ellas. La mayoría, o tal vez las más conocidas o las más tradicionales, son las mudangs de la isla de Jeju, que es la parte coreana más acercada a toda esta cuestión de la naturaleza, del politeísmo, de los dioses antiguos. Y justo ella me comentaba que esta Dohili, Sonsenim Dohili, que también los oráculos coreanos eran para sanar. ¡Órale! Esta idea del baile, e incluso los sonidos, y todo esto es en específico, ¿no? A nosotros nos dio un workshop más dedicado a la parte de la danza, y sí era como de, esta es la danza o este es el movimiento del fuego, ¿no? Entonces, si necesitas más fuego en tu vida, tienes que hacer este paso, ¿no? Y entonces, mientras estábamos en práctica, ella iba pasando y nos iba preguntando a cada quien, ¿no? Como, ¿cuál es tu pregunta?
Y justo eso, mientras ella está en este éxtasis, porque también está con los tambores, que es una manera también muy, muy sutil de entrar en estados alterados de conciencia, iba respondiendo, pero como dices, tenías que estar así tú con pluma y lápiz para apuntar todo lo que dijo, y luego ahí medio darle coherencia y encontrarle un poco de sentido. forma, ¿no? Ujú. Entonces, sí, justo ahorita que lo dijiste dije, ay, mira, sí es cierto. Sí, Eh, pero, y son, ajá, yo digo, son experiencias muy padres. Digo, no digo que una lectura de tarot no lo sea, pero creo que este tipo diferentes. de lecturas antiguas, exacto, ¿no? Son diferentes, tal vez más vívidas, no sé, o sea, bueno, de que eres parte de como todo ¿cómo decirlo? Performance, tal vez es Sí, la única manera que como que se me ocurre. fíjate que, o sea, este no entra dentro de los antiguos porque esto, pues, lo hicieron moderno, pero recuerdo que en un sábado que me invitaron, no recuerdo si era Lita o Luna Sat, porque era del sol, no recuerdo cuál era, hicieron una, voy a decir dinámica, que era, se llamaba el oráculo de Delfos, donde justamente, como tú dices, empezaban como a poner inciensos, no de la lechuga de Satanás, incienso normalito, saumar y todo eso, tenían música, tenían canto y todo, y te ponían como en una tipo de espiral, y entonces tú hacías una pregunta al aire y estabas en estos estados e ibas hablando, pero tú tenías que estar atenta. Entonces tú decías una pregunta y lo que escucharas, lo que alcanzaras a captar de las palabras que iban diciendo, Sí. justamente tenías, como tú dices, que poner bien trucha para justamente darle una coherencia a a la respuesta de la pregunta que habías formulado. Entonces, sí fue raro, obviamente, porque fue mi primera experiencia en una práctica así, pero también fue interesante justamente pues tener un pedacito, ¿no? De a lo mejor de algo significativo y chiquito. Imagínate cómo era, ¿no? En esos tiempos. No, ha de haber estado increíble. Pero estos son como oráculos que si buscamos en internet los vamos a encontrar porque son los más famosos, no son los Ujú. únicos. Cuando les decíamos que eran los oráculos famosos o tradicionales, también existen otros que justamente no tienen la intervención de una sacerdotisa o un sacerdote, pero sí de alguien que interprete esas señales sutiles o que desentrañe justamente los hilos de la vida, del universo y sus misterios. ¿Tú tienes algunos? Tengo varios. Tengo, como comentas, muchas veces se piensa que los únicos oráculos, tal vez más en la actualidad, sean las runas vikingas, de las cuales yo me considero, pues sí, una ignorante, no congenio mucho con ellas. Por eso es que vamos a hacerles un programa especial con alguien que sí sepa, para no andarles aquí diciéndoles, ah, sí, y entonces, sí, Zeus dijo. Pero bueno, porque sabemos que hay mucha mitología, ¿no? Sí. De que justo Zeus sacrifica un ojo, Zeus. Odín, ya ven, yo Odín. ya desde el inicio me empecé mal, ¿verdad? Que justamente Odín sacrifica un ojo dentro del Yggdrasil para poder adquirir esta sabiduría, ¿no? También por eso es que las runas vikingas son de madera, porque se supone que bueno, no se supone, las originales fueron hechas de el Yggdrasil, ¿no? Entonces es toda esta historia que está ligada con los dioses y también, creo que también este es otro punto muy importante. Siempre se cree que porque somos brujas o somos wiccas o estamos dentro del paganismo, a fuerza tenemos que leer un oráculo. No, no es parte de la formación. Es si uno quiere, si uno puede, si uno, yo por ejemplo, de verdad, las runas de bruja, en serio, digo, perdón, las runas vikingas, nada más, pues nada más no logré congeniar con las runas vikingas, no es lo mío, no tiene nada de malo decir, pues no, no congeniamos y ya. Y tampoco los oráculos son propios del paganismo.
Ah, sí. ¿no? Conocemos muchas otras religiones que tienen muchos otros tipos de oráculos y también gente de otra religión como el catolicismo, ¿no? Ahí o las gitanas, ¿no? Que también te leen la mano y todo este rollo, ¿no? Entonces, no hay que encerrarnos solo en eso. Estoy hablando de cartomancia, porque también pensamos que el único oráculo de cartomancia es el tarot, que tampoco les vamos a hablar del tarot en el programa de hoy porque hemos hablado mucho de tarot. Pueden encontrar muchísimos videos que hemos hecho con María del Mar Tori Casals, por ejemplo, entonces dijimos, pues bueno, ya hemos hablado mucho del tarot, sabemos que existe el tarot, pero existen otras lecturas de cartomancia. Se llaman cartomancia porque justamente son cartas. Y dentro de este tipo de oráculos tenemos, la baraja española. Aunque usted no lo crea, la baraja que se conoce de póker se le conoce como baraja británica y también se puede interpretar, yo no sé interpretarla, pero se puede interpretar. Tenemos oráculos como tal, que los oráculos como tal, justamente pues es el oráculo que alguien se inventa, que alguien dice, voy a hacer mi oráculo. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el de Silvia Zelewski. Este es el manual, o sea, es un libro como tal. Es el manual de interpretación. Desgraciadamente, y no sé por qué, ya no han vuelto a editar este libro, este manual. Se llama El oráculo de las diosas, el despertar de lo femenino. En español es la editorial Grijalbo y la autora es Silvia Zelewski. Estas son sus cartitas. A mí es un manual un oráculo que me encanta. Y entonces, este es un oráculo. ¿Cuál es la cuestión? Este oráculo, yo solo puedo interpretarlo con su manual. No hay de otra. Hay muchos oráculos de diosas. Yo igual ya lo he comentado mucho. Otro de mis oráculos favoritos es el oráculo de las diosas de Doreen Virtue, que se me hace... ¡Ay! Y justo lo acabo de tirar. Perdonen ustedes. Ya volví. Que es justamente este oráculo, que también es un oráculo de las diosas. Podrán darse cuenta, me encantan los oráculos de las diosas. Tengo varios, hay varios. También está el de Ana Sofía Marashinsky, que ese es de editorial Sirio. Y creo que son como los tres más famosos y más conocidos. Perdón, pero entre todo mi relajo no sé dónde lo dejé. Y también son oráculos, pero estos oráculos solo pueden leerse con el manual que creó el que inventó este oráculo. Dentro de la cartomancia... Sí, perdón. No, termina tu idea porque... No, es que justo iba a pasar a hablar de dentro de la cartomancia existe otro oráculo que se ha estado poniendo de moda, que es justamente el Lenormand. Ah, sí. Que yo aquí tengo uno de mi amiga Mailoni Cat, porque yo tampoco tenía idea de qué rayos con el Lenormand. Y entonces ella hizo su oráculo y me dijo, mira, para que aprendas. Digo, esto es todo bien cute porque Mailoni siempre hace como cositas así todas bien cutes. Y justo el Lenormand es también un sistema de cartomancia simbólica y predictiva. Aquí son solo 36 cartas. Un oráculo de cartomancia puede ser las cartas que a uno pues, se le vengan en gana, ¿no? El Lenormand específicamente es de 36 cartas con imágenes, diremos, cotidianas y altamente simbólicas, ¿no? Por ejemplo, está el sol, la luna, hay uno, por ejemplo, el caballero, pero este es como de conejitos. Y justamente se usa en teoría para hacer lecturas rápidas, claras y concretas, muy enfocadas en los acontecimientos de la vida cotidiana. Yo lo digo porque usas todas las cartas, entonces de repente sí es como de, eso de concreto, sí es como de, espérame. A diferencia de un tarot,
que el tarot tiene una estructura arcana, numerología, arquetipos. El Lenormand más bien va a funcionar como un lenguaje simbólico en combinación, ¿no? Más práctico tal vez, sin tanto filtro pues espiritual o psicológico. Y justamente el oráculo Lenormand lleva el nombre de Marie-Anne Lenormand. Estamos hablando de un oráculo más reciente, ¿no? que los antiguos que estuvimos hablando, pero tampoco tan actual, por así decirlo. Porque estamos hablando de por ahí del 1800. Y Marie-Anne Lenormand era una famosa adivina francesa que le leyó a nada más y nada menos que Napoleón y su esposa Josefina. Ella no diseñó las cartas que se llaman Lenormand, pero se inspiraron en su estilo de lectura. Las cartas originales derivan de un juego de mesa adivinatorio alemán llamado Das Spiel der Hoffnung, que se traduce como el juego de la esperanza, de 1799. Y como les dije, son 36 cartitas y justamente se van también leyendo como si fueran una frase. Por ejemplo, la carta de corazón y de zorro se traduce como amor con engaños, ¿no? Igual se van haciendo tiradas. ¿Cuál es la diferencia de un Lenormand? ¿No? Que aquí tengo el Lenormand y de un tarot. Pues justamente, en primera, el número de cartas, ¿no? Lenormand son 36, un tarot a fuerza es de 78. Aunque uno diga, yo solo quiero leer a los arcanos mayores, un tarot completo, diremos, son las 78 cartas. En un Lenormand las imágenes son más simples, ¿no? Como pudieron ver, nada será así como la luna, el sol. Siendo que en un tarot, por ejemplo, la carta de la luna o el sol tienen imágenes más simbólicas y complejas. Con el Lenormand la lectura es combinada. Con el tarot la lectura puede ser simplemente individual con una sola carta y también pues arquetípica. El tarot es más introspectivo y psicológico y también tiene un enfoque más espiritual y arquetípico. Y el Lenormand es más directo y concreto y con un enfoque más cotidiano. Justamente dijiste, mira, expresaste muy bien lo que yo quería decir, porque muchas veces se suele no confundir, pero muchas veces se quiere leer los oráculos de la misma manera que el tarot. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas, no porque no puedas hacerlo, sino porque, como bien comentabas, la cantidad de oráculos que existe es un montón y la interpretación tiene mucho que ver con la visión de la persona que lo diseña. Entonces recuerdo que mi maestra y mi amiga Emi nos decía que cuando tú vas a usar un oráculo, lo más recomendable es que sí. Es imposible que te lo vayas a aprender todo porque tiene cuestiones, pueden ser muy simbólicas, por ejemplo, como imágenes, que este es el oráculo de los kami o los yokai, o en el caso de las cartas de manifestación, que van a tener una frase, por ejemplo, todo depende de lo que hay en tu interior, y aparte acá una frase, ¿no? Entonces está complicado. Y ella recomendaba que muchas veces, pues sí es recomendable darle una leidita bien al manual para que más o menos tengas una idea. Y quería hacer énfasis en eso porque justamente son de diferente manera. O sea, podemos tener, como tú mencionaste, solo imágenes o podemos tener frases. Entonces, tratar de usar la metodología del tarot en un oráculo siendo principiante a lo mejor les puede costar un poquito de trabajo. Si tú ya eres bien experimentadísima, pues mira, este problema te lo vas a saltar, porque inclusive he visto personas que realizan adivinación con la carta y no tienen nada que ver, pero resulta que sí. Pero eso ya es como muy avanzado, ¿no? Que tengas una cuestión de evidencia o algo así, que simplemente sean como tu herramienta. A ver, entonces ya dijimos que un oráculo no es igual a un tarot, que funcionan de maneras completamente diferentes. Pero ojo, el tarot sí es un oráculo. ¡Oh! Y fíjate que mencionabas lo de las runas y miren,
so pena de yo aquí meterme, dispararme el pie y que luego nuestra invitada venga a regañarnos porque resulta que es mi profe de runas. Tengo entendido que en una de las clases mencionaba que las runas como oráculo tal cual se dan a partir de 1980. Las runas, el Futhark. Uh-huh. Sí, el Futhark es que también es un alfabeto. Sí. ¿No? Digo, ya Morgano ya nos dará ahí los regañones. Pero, por ejemplo, también las runas de bruja, esas ya son que otras. también se les conoce como piedras de bruja, a mí me causa ahí como medio conflictillo, porque muchas veces, debido a que las runas vikingas, el Futhark, que es muy antiguo, siempre también quieren hacer esta idea de, no, las runas de bruja también. No. Así de, no, mi ciela, ahí estás mal. No. De hecho, no tiene nada que ver con la palabra runas, ni siquiera. Es una cuestión muy, pues muy también, justo se deriva también del 1980 cuando Patricia Krauter hace su libro La tapa del caldero, y ella es la primera en hablar de las runas, y las liga totalmente. Aquí sí las runas sí son Wicca, las runas de bruja, gente, sí son Wicca. No hay de otra. ¿Por qué? Porque están ligadas con los 8 sabbats de la rueda del año, ¿no? Entonces, aquí no hay de otra. Aquí sí no hay ni cómo separarlas. O sea, sí, las runas de bruja son runas Wicca. Y son un conjunto de símbolos mágicos grabados en piedra, madera o hueso. Y se usa también como un método de adivinación. Como les dije, en un inicio solo eran 8. Después se le agregaron otros símbolos para que fueran 13, ligándolo con las 13 lunas que hay en el año. Entonces ahí sí también ya empezamos como con cosas así de, pero entonces son 8, son 13, bueno. Y justo les decía, no hay evidencia de que se hayan usado en la Edad Media, ¿no? O sea, por más que quieran decir, son antiguas, no hay evidencia. En lo más mínimo, por eso siempre se dice, son del siglo XX. Y tenemos el sol, la luna, las olas, el anillo, el ave, el corazón partido, sí, la estrella, el ojo, la flor, la rueda, ¿no? Luego se inventaron otras. Y justamente es igual esta misma idea. Aquí sí comparte un poco la idea de las runas vikingas de se avientan, o bueno, como cualquier otro oráculo, que se aviente, ¿no? Como igual los caracoles, los huesos y todo este rollo, comparten como esta cuestión, y las que estén al derecho, o sea, boca arriba, son las que se leen. Yo tengo unas que justo me hizo un muy querido amigo mío, Chris, que él las hizo también en un... Es muy común dentro de Wicca que en Yule se haga un intercambio de oráculos, pero normalmente es oráculo que uno cree. Entonces yo las recibí en un Yule, él las hizo, él cortó la corteza y con pirograbado, y bueno, yo las tengo aquí guardaditas, y entonces les digo, es este principio de se avientan, y justo las que salgan boca arriba son las que se van a leer. Cada runita tiene un significado, pero literal es así como, ya saben, corazón, amor, ¿no? Bueno, los anillos, amor. Y es el ir de, pues igual, descifrando ahí el mensajito. Y pues sí, yo aquí sí creo que salieron totalmente de las runas vikingas, ¿no? Del Futhark. Que las brujas dijeron, nosotros también queremos un oráculo propio. Y está bien, o sea, y está bien, Sí. Tú puedes, inclusive, muchas veces, lo vamos a hablar más adelante porque tú lo has puesto en práctica, ahorita vamos a hablar de eso, hay gente que crea sus propios oráculos e inclusive se les incentiva a que creen sus propios oráculos, ¿no? Y eso me parece maravilloso y me parece divino, pero creo que hay que darle el lugar a cada cosa donde tiene que estar, ¿no? Y decir
querer meterle como el nudo de bruja. Está bien que sirve como un amuleto y todo está precioso, o sea, preciosísimo, pero de ahí querer meterlo a fuerzas a un contexto histórico donde no va, creo que ahí ya nos estamos metiendo en terreno escarboso. Pero a ver, ya vimos un poquito de esta historia general, rápida, breve, sobre los oráculos. Y ustedes van a decir, o sea, sí, pero yo quiero usarlo. Ya nos dijo Farah que pues cada oráculo va a estar definido casi por la visión de la persona que lo crea, con los colores, la simbología, las imágenes o las palabras. Pero, ¿cuándo usarlo? Bueno, aquí la recomendación, como en cualquier oráculo, es cuando tengas una pregunta. Cuando tengas una pregunta, cuando tengas una encrucijada, cuando quieras saber algo, es el momento de usarlo. Hay gente que los utiliza a diario, inclusive he visto católicos que tienen una especie de tarjetitas con versículos y hacen una pregunta justamente y en la cajita van pasando la manita. Mi suegra tiene uno, donde vas pasando la manita y sacas tu tarjetita y el versículo de la Biblia te responde, ¿no? Muchas veces la verdad es que ha dado buenas respuestas a algunas preguntas que he hecho. Ya saben que yo no tengo problema con ninguna religión. Y entonces, pues si tú tienes una pregunta, puedes formularla específicamente y cada oráculo te va a decir la forma de usarse, ¿no? Tradicionalmente vamos a ver que es una lectura de 3 cartas, pasado, presente, futuro. Algunos te dicen, tienen tiradas propias. En el mismo manual ahí las vas a encontrar, que son como tiradas muy generales. Pero también hay personas que, como estudiantes del tarot, ¿no? Que te dicen, saca tu carta del día. Sí. Igual con los oráculos, muchas veces es como que, ¿cuál es mi aprendizaje del día de hoy? Barajean y sacan, ¿no? Y por ejemplo, a mí ya me salió Dokuronai, que es un yokai, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir Dokuronai? Muchas veces así las utilizan, entonces no se estén quebrando la cabeza. Si no tienes una pregunta, si no tienes una encrucijada, no lo uses. Si quieres un consejo diario sin complicarte mucho, úsalo. No hay mayor ciencia en esa parte. ¿Tú alguna recomendación que quieras dar de cuándo usar un oráculo, Farah? Sí, yo creo que también depende. Yo sí aconsejo, por ejemplo, cuando yo doy clases de tarot, en un inicio que sí se lo lean diario, para que se familiaricen. Pero yo realmente aconsejo que no lo usen diario, porque nos podemos llegar a clavar. Ah, sí. Y podemos, tú lo dijiste, si no tienen una pregunta, pues no estén ahí, porque luego te clavas con un tema y entonces no sales de ahí, o sea, no sales del oráculo y no sales de estarte leyendo el tarot o las cartas. A mí me parece genial y lo que yo sí llego a hacer y lo que aconsejo, sí es como el mensaje diario. Pero, por ejemplo, tal vez no con un tarot que es más profundo, claro, sino tal vez una runa, con un oráculo de cualquier otro, ¿no? Como dijiste ahorita tú con el de los kami, ¿no? O el de las cartas de manifestación, si quieren una cuestión ahí bien light, o si les gustan los ángeles. Por ejemplo, ¿no? Así de, ay, yo tengo problemas con algo. Ay, eres un ser eterno, ¿no? Echa un vistazo al mundo que te rodea. Nada puede existir sin ti. No importa quién creías que eras. Ahora sabes la verdad de quién eres. Eres el amo del universo, el heredero del reino. Eres la perfección de la vida. O sea, cositas así tan light como estos. Justo yo igual saqué aquí del oráculo de la diosa de Doreen Virtue. Y justo dice, Afrodita, diosa interior. Despierta a la diosa que habita en tu interior a través de las danzas, el cuidado de tu persona y la apreciación de tu divinidad. ¿No? Que por ejemplo a mí me resuena porque justo ando haciendo videitos de K-Beauty, de skincare y todo este rollo, ando ahí explorando nuevas marcas, entonces para mí es como de, órale, cool, ¿no? Así de, voy bien. Pero ahí más bien mi consejo sería ese, ¿no? Porque hay personas que de verdad no hacen nada si no consultan un oráculo. Sí. Y ahí también tiene que ver con, oye, o sea, también aprende a escuchar tu voz interior, aprende a escucharte. Sí, ¿no? O sea, hay una dependencia fea. Sí, a mí justo con este rollo que traía el año pasado, de si irme o no irme a un viaje que quería hacer y si no, que no te acuerdas, que ya todo el mundo le preguntaba, ¿no? Y a todos los oráculos y a todo, y era como de... Invitado que había aquí que leía algo, la Farah le preguntaba.
No, o era que salía, que me decían, ay, te voy a dar un mensaje. Y todo era de, ya vete, ya deja de hacerte mensa, ¿no? Hasta que dije, bueno, sí, o sea, ya, ¿no? Es momento de... Entonces, por eso ese es mi consejo. Ujú. No abusen de los oráculos, o sea, sí existen, sí se pueden usar, pero no crean que si no consultan un oráculo no pueden dar un paso adelante o atrás. Ujú. Eso sí, lo que sí va a ser independientemente del oráculo que ustedes elijan, porque hay un montón. Si te gustan los animalitos, las plantas, dioses, culturas, si quieres unos más darks, unos más más light, si quieres unos más oníricos, etéreos, de personajes, o sea, hay un montón. Así como hay de tarot, hay de oráculos la cantidad que ustedes Sí. quieran. Entonces, puedes conectar con el que tú. Yo tengo pocos. Mis favoritos justamente es el de los kami y los yokai porque es el que utilizo justamente en mi kamidana cuando quiero consultar algo con mis deidades, ¿no? Entonces es mi manera de comunicación y de que me regañen, porque ya me han regañado y cosas así. Y eso solo lo utilizo para ellos. Pero otro que me gusta mucho es el de el oráculo de los árboles, que justamente nos hizo llegar editorial Nirvana, porque no solo el librito te enseña el mensajito de ese árbol, que son conocimiento y cultura popular de saberes o de relaciones que se tienen con los árboles, por ejemplo el roble, que nos habla de una fortaleza, de una estabilidad, de una fuerza, Ujú. sino que también el librito trae recetitas, trae pequeñas recetas y rituales que puedes agregar, ¿no? Entonces, esos dos son mis favoritos. Pero eso sí, independientemente del oráculo que tú vayas a escoger, importantísimo, lo vas a limpiar. Oráculo que te llegue, oráculo antes, lo puedes barajear, que puedes ver de qué van las imágenes, porque todos somos chismosos y cuando nos llega un oráculo queremos ver las imágenes, la textura, cómo está. Pero antes de usarlo ya formalmente, sí se recomienda limpiarlo con el método que tú quieras. Aquí con sonido, con oración, con agua, con sal por los 4 elementos, haciendo algunos símbolos, como a ti se te antoje, visualizando que cae una luz. El método que te funcione, el método que tú quieras, Ujú. pero importantísimo que sí lo vayas a limpiar. Y después de que ya esté limpiecito, ahora sí se va a cargar o se va a improntar. ¿Con qué? Con lo que tú quieras. Con la energía de la luna, si lo quieres consagrar a una deidad, si lo quieres utilizar como medio de comunicación con algo, o simplemente dices yo lo consagro con mi energía para que me dé las respuestas que habitan en mi interior o mi yo superior, puedes hacerlo. Esas son las dos recomendaciones que yo daría, que son para todo oráculo. Sí. Y yo agregaría, ya después de que ya nos leímos el oráculo, tenemos un rato con él, Escribe. hay que volverlo a limpiar. Aunque no le leamos el tarot a nadie, aunque no nos dediquemos a andar ahí siendo tarotistas ni nada, aunque sea de uso personal, hay que limpiarlo. ¿Cómo sé cuándo debo de limpiar mi oráculo? De verdad, yo siempre le digo a mis alumnos, de verdad, o sea, cuando ustedes lo carguen, les va a pesar. Uh-huh. Ese es el momento en el cual hay que limpiarlo. Emi No, a mí decía no que me también cuando ocurrió. te duela la mano, que te Sí, esté sí, doliendo la bueno. mano, ahí también. Ujú. Entonces, también, ojo, ¿hasta cuándo debo de usar un oráculo? Porque también tienen, pues, tiempo de vida. Ah, sí. Tal vez lo más lógico, cuando ya se nos pierden cartas, Cuando cuando está se rompen feo. cartas. Yo, por ejemplo, lo usé muchísimo. Pueden ver que ya está todo madreadísimo, es la cajita. Pero para mí, o sea, ya vean cómo lo tengo. Ese fue, ¿no? Y igual, por ejemplo, las cartas, ¿no? Así, ¿cómo sé que un tarot está usado? Vean cómo está, ¿no? Entonces ya, para mí ese fue como el momento en que mi tarotito, porque yo lo usaba para leerlo con otras personas, fue el momento en el cual mi tarotito me dijo, ya, ¿no? Estoy Así de, cansado, jefe. literal, ya, dame vacaciones, ¿no? Ya, entonces, yo, por ejemplo, ya dejé de leer que es de mis favoritos, el tarot místico de los gatos. Igual también se los recomiendo muchísimo, me encanta. Y también incluso ya tuve que comprar una bolsita, ¿no? Encontré esta bolsita de michis y astrología
Y dije, ya, mi tarotito aquí, todo feliz. Otro consejo también que yo les doy, y va a sonar un poco chistoso porque ya dije no se lean el oráculo a cada rato. No, yo sí traigo un tarotito conmigo siempre, en mi bolsita. Y me ha tocado que en el antro, las amigas de, oye, o sea, me urge, léeme el tarot. Y yo, aunque no lo creas, ¡tachán! Sí traigo uno. Te creo completamente porque yo soy la del meme de amiga, no vayas a hablar de tus cosas raras de los astros 3 caguamas después. Ahí estoy leyendo yo cartas. Sí, es que sí termina uno, o sea, yo cada vez que viajo también lo llevo y me daba una risa porque en serio, en Corea, persona que conocía, persona que se enteraba que yo leía el tarot, persona que me decía, oye, léeme el tarot, ¿no? Y yo así de, aunque no lo creas, se lo traje, ¿no? Así de, sí. Entonces, esos también son como mis consejitos. O yo con el péndulo tampoco le agarré mucho la onda, pero también creo que es un oráculo fácil de transportar o fácil de usar porque incluso no necesitas ni siquiera un péndulo como tal. Yo les No, con traía un por acá. anillo. Hay gente que con un anillo, Sí, con cualquier cosa que cuelgue, hacen su péndulo. justo tenía un llavero de los BTS. No me hagan burla, pero de verdad cuando lo agarré dije, o sea, esto es un péndulo. Y yo así toda de "Ah". Pero en serio tengo un relajo aquí porque traje todos los oráculos. No sé dónde quedó, pero incluso también pensé, acá está. No, o sea, literal acá el Jimin puede funcionar He como un visto péndulo. gente, y que digo, tiene mucho sentido, ¿eh? Gente que se arranca este cabello, sobre todo pues mujeres, se arrancan un trocito de cabello, ponen el anillo y digo, ¡ay! Sí. O sea, perfecto, porque justamente es como tu propia energía la que va a ir dirigiendo. Otra cosa que fíjate que yo agregaría acá, y es que con esta cotidianidad y que todo es rápido y que todo es instantáneo, muchas veces se nos puede olvidar el mensaje. Entonces, recomendación, escriban, Sí. escriban en una libretita, si ustedes son Nancy la niña de los plumones, si eres huevoncilla como yo, pues puedes agarrar notas en tu cel, ya sea notas de voz o escritas. Si todavía eres más huevoncilla, mira, yo aquí no te voy a juzgar, hermano, yo soy igual. Le tomas una foto a las cartas que te salieron, a lo que te salió en el librito para que lo tengas guardado, para que después puedas regresar justamente pasado el tiempo para que puedas regresar a leer tu lectura, releer más bien tu lectura y encuentres pues qué sí hizo sentido, qué no, cómo te sentiste, qué aprendiste, toda esa información es importante. Sí. Sobre todo, yo siento cuando uno va iniciando, al menos al inicio de toda mi práctica mágica, yo, bueno, Yailin lo sabe, yo soy a la antigüita. Yo cargo una libreta y mi pluma Sí, y yo soy de, o sea, sí. nos reunimos a trabajar y Yailin en sus notas, en su celular y yo con mi libretita de notas para el programa y ahí yo con mis plumas. Digo, y no soy de lettering ni de muy así, pero es como 2 plumas de colores y ya, ¿no? Ahí escribo. O sea, ella sí Y le tengo, saca su provechísimo a la agenda de las brujas. No, hombre, esta mujer le saca, pero jugo. yo cuando le digo a la gente, de verdad sí uso la agenda, o Sí. sea, sí fue algo que me quedó muy grabado de vivir en Países Bajos y además guardo mis agendas, porque las uso como diario, o sea, de que voy a tal lado, de que pego, pongo, que sí, le tengo ahí un mueble entero con mis agendas. Y justo tengo una libreta también que en un Yule que hicimos igual con el primer coven con el que estuve, hicimos un intercambio, de hecho fue en casa de Diego Palestino, quien también fue su programa piloto para aprender tarot. Y ahí yo Y siempre en esa míralo, libreta. quien lo viera ya después liderando congresos de tarot terapéutico y Sí. todo. No, o Un sea, besito a Diego Palestina que me encanta su trabajo. de verdad con nosotros nos juntábamos en la biblioteca de la universidad a tomar clases. Y yo en esta libreta apuntaba todo lo que yo sentía que tenía relación mágicamente conmigo. Uh-huh. Es decir, ahí anoté mi signo en los horóscopos que encontraba. Am,
cuando leía un libro y me pasaban cosas muy curiosas, que tal vez después podemos hacer un programa como, ¿sabes? Porque también existe otro oráculo que tiene que ver con los libros. Normalmente se le conoce como el libro rojo o con la Biblia, pero realmente es como con cualquier libro, que haces una pregunta, abres el libro. Incluso hubo una vez Un buen un programa, challenge en ¿eh? Yo creo TikTok también. que hay que guardarnos esos porque eran como las menciones honoríficas. Yo creo que esas necesitan su propio programa, ¿sabes? Sí. De estas diferentes mancias alrededor del mundo. Y justo es lo que yo hacía. Yo iba apuntando cuando empecé con todo esto de los oráculos. Y como dices, era ir no sé si viendo o evolucionando, por ejemplo, bueno, les digo yo, de verdad me clavé mucho con los oráculos de las diosas. Y entonces era eso, era ir viendo como con qué diosa iba trabajando. Y es otro consejo que les puedo dar. Por ejemplo, si trabajan, o en este caso que decías también del oráculo de los árboles, que te toca, yo qué sé, el roble, pues tal vez investigar un poco más a fondo, ¿no? ¿Dónde, cómo, cuándo, para qué me sirve? Tal vez puedo conseguir, por ejemplo, ¿no? Igual si es un oráculo de árboles o flores, tal vez pueda conseguir esa planta o el té. Ese tipo de conexiones también les va a ayudar más. Oye, pero tú hablabas de, y esto me parece importante porque mucha gente puede decir, bueno, sí, los oráculos muchas veces pueden ser caros y la realidad es que es cierto. O sea, sí, sí suelen ser costosos. Para algunas personas dirán que 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos es nada. Personas que tienen una situación económica estable, ¿no? Y qué bueno. Pero habrá personas que no tengan la solvencia económica para adquirir uno de estos productos. Ustedes no se limiten por eso, ¿eh? Porque justamente también una parte importante que ustedes pueden hacer es crear su propio oráculo. Y va a tener mucho más sentido porque son signos, símbolos y mensajes que ustedes reconocen, ¿no? Y la Fara justamente me decía que a sus alumnos era una actividad que les ponía. ¿Podrías contarnos así un poquito de más de esto, Fara? Claro, de hecho, yo siento que esos son los mejores oráculos porque vibras más con ellos. Claro. No, yo cuando le decía a mi amigo Chris, porque este oráculo que él me hizo de las runas, fácil debo de tener más de 10 años con él. Y él me decía, pero si me salió bien feo, ¿para qué lo tienes? Y yo siempre le dije, es que en serio, es una conexión distinta, porque él es de mis mejores amigos dentro de todo este camino mágico. Entonces, para mí, un oráculo hecho por él es súper, súper, híjole, tiene una conexión Uh-huh. más directa conmigo que algún oráculo que haya comprado, que me haya regalado algún editorial, por muy bonito, por muy... Y yo siempre en Yule, a mis alumnos que igual, siempre cuando les digo, los pobres andan como de, no, como creen, no, mejor lo compro. No, hay que hacerlo. Puede ser, a mí, por ejemplo, una alumna una vez me dio, no, justo la traumada con las diosas, pues me hizo un oráculo de diosas. Tan sencillo como le digo, aquí sí, sí después le dije, oye, ¿no? Siendo alumna mía y pones un enunciado de definición de una diosa reprobada, ¿no? Ella literal, o sea, imprimió imágenes de diosas, las coloreó, porque sí hay que tener una conexión con el oráculo. O sea, si yo nada más imprimo y ya es como, espérate, o sea, no es tampoco tan, digo, igual está bien, pero yo sí les digo, échenle un poquito más de imaginación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella las coloreó, escogió aquí un buen de diosas, ¿no? Vean igual la parte por atrás. Te Y juro que yo este fue, pensé que ese era comprado. no, este me lo hizo una de mis alumnas Qué y bonito. esa vez de verdad, híjole, ese Yule fue muy, digo, siempre decimos, los maestros no tenemos favoritos, no, y por ejemplo aquí me lo puso en una bolsita así sencillita, pero hubo un Yule que en serio los alumnos, híjole, yo sí dije, wow, o sea, sí se súper esmeraron para hacer sus oráculos. Y es al menos dentro de los hermanos sacerdotes que tengo, sí es como una práctica muy común en Yule, hacer un oráculo o hacer algo, Uh-huh. más allá de comprarlo, digo Yule porque cerca de Navidad y todo este rollo, por eso al menos en el hemisferio norte se acostumbra a que sean Yule, más que sea algo regalado que compres,
es que tú hagas, ¿no? Ujú. También a veces, una vez me tocó que era de velas o de algo que tuviera que ver con la limpieza energética para justo iniciar el próximo ciclo, ¿no? Entonces que velas, que inciensos y que tu ritual y todo eso. Y como comentas, ¿no? Puede ser que, digo que ahorita con eso de que ya hay oráculos fake, yo lo único que podría decirles y lo único que yo no aconsejo y les voy a dar mi razón, los oráculos que compras ahí por AliExpress y todo este rollo, sí, son muy baratos, sí, pero realmente la calidad no es buena. ¿Qué tiene que ver con esto de la calidad? No te va a durar realmente un oráculo. Digo, si tú no tienes bronca de estar comprando cada 6 meses, cada año, adelante, ¿no? Pero yo siento que en ese caso, mira, mejor inviértele en un buen oráculo material, o sea, resistente, porque te va a durar más tiempo. No tiene que ver con, nada, es que el oráculo original es el que tiene la esencia y el único que realmente me va a decir mi destino. Es No, cartón. no, exacto, es cartón. Pero aquí la cuestión es, ¿quieres estar comprando cartón cada año, cada medio año? O mejor inviértale un poquito y tienes sobre todo si te quieres dedicar a esto, ¿no? Y Ujú. entonces, eso es como el consejo que yo daría. Y finalmente, ya para cerrar el programa, el consejo que yo les daría, que no es mío, yo no me lo voy a atribuir, este es de mi queridísima Emi, que ya dijo que sí viene, nomás que anda bien ocupada la muchacha, con harto curso que siempre se le llenan así de rápido. Pero Emi justamente nos mencionaba que en algunas tiradas de tarot inclusive se recomienda que tu carta final sea la de un oráculo, justamente para complementar la tirada de tarot. En el caso de las clases que yo tuve con ella, eran la celta terapéutica, que justamente recomendaba una, porque pues ya sales tú todo así de, todo encuerado de la terapéutica. Y entonces un consejito así bonito, apapachador, siempre venía bien. O con la tirada astrológica, era la simple o la compuesta. La simple son 12 cartas que representan justamente los planetas y las casas zodiacales. Y la última carta que va en medio justamente es la del oráculo, mientras que la astrológica compleja son 24 cartas que representan las casas más los signos del zodiaco, y una última que tiene que ver con oráculos. Entonces, justamente puedes utilizar también los oráculos como una manera de complementar tus lecturas del tarot. Y pues con eso yo creo que abarcamos de manera muy breve, muy rápida, justamente este tema de los Yo tengo oráculos. una Dime. No, tengo así como una mención honorífica de los oráculos más extraños y peculiares del mundo. ¿Ves? Mención honorífica, solo se los voy a comentar. La alectomancia, que es el oráculo con gallo. La capnomancia, que es leer el humo. La osteomancia, que es el oráculo de huesos. Muy común en China, Mongolia y África. La bibliomancia, que es el que le dije, el que les dije, perdón, el oráculo con libros, que puede ser sagrados, la Biblia, el Corán, incluso el libro de las sombras, o cualquier libro. Incluso les digo, se acostumbraba, cuando yo era niña en las fiestas, era el libro rojo. Creo que el libro rojo, el libro azul, pero según yo era rojo, que era un libro que tuviera tapa roja, y ya. La lecanomancia, que es la adivinación con agua y aceite. La botanomancia, que es con la quema de plantas. Y tiene que ver con las chispas, los crujidos o incluso la dirección del fuego, que eran interpretadas como mensajes divinos. La scapulomancia, que es la lectura de omóplatos, que se calentaban omóplatos de animales en el fuego y se leían las grietas o marcas. Esto es muy común entre los mongoles, manchúes y algunas culturas nativas americanas. Inclusive también con los caparazones de tortuga hacían lo mismo. Los sortes sanctorum, que era el oráculo de los santos, durante la Edad Media se usaban reliquias o estatuas de los santos para responder preguntas. La aeromancia, que es leer el viento. La omnicomancia, leer las uñas. ¡Wow! Y bueno, estos son como los más Yo tengo curiosos que uno. encontré. El de la lectura, de las arrugas, del chiquirisco. Del chiquirisco. El chiquirisco. También, ahí sí, rápido.
En Corea del Sur, los lunares, también hay una, híjole, como carta de los lunares, entonces dependiendo de dónde tengas los lunares, es como Como, tu destino, no sé, ajá. como tu... Por eso es que los coreanos de Corea del Sur, acostumbran o es común el quitarse los lunares, sobre todo del rostro. Más que una cuestión estética de, ay, tengo el lunar y se me ve feo, es porque es que el lunar en tal lado quiere significar, yo qué sé, que te va a ir mal el amor, entonces pues me lo quito y ya, asunto arreglado. En Así es que China como ven, también, inclusive creo que tienen libros donde están todos. Yo recuerdo, yo tengo los de la boca, esos yo no me los quito porque aparte me gustan, y que tienen que ver justamente con la manifestación a través de la palabra. ay, mira, entonces, como ven, hay muchos oráculos en todo el mundo. Hay Ujú. algunos, digo, solo hablamos de algunos, porque hablar de todos, hay muchos que no conocemos, entonces hablamos como medio de los cuales podemos decir algo sin sentir, ah, ya estamos desinformando más que informar. Pues esperamos que les haya gustado el programa. Cuéntenos cuál es su oráculo favorito, si ustedes manejan uno. Compártanlo, por qué les gusta. Por ejemplo, mi oráculo favorito es el de los kami y el de los yokai, porque, no sé, está basado en el sintoísmo, me gustan los yokais, para que los demás vayan conociendo sus oráculos. O si te interesó alguno, cuéntanos también en la cajita de comentarios y no te olvides de suscribirte al canal, ya sabes, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, porque se vienen cositas respecto a las redes sociales. Sí. Y también, bueno, yo acostumbro mucho a hacer reviews de oráculos. De hecho, también tenemos algunos aquí y también hemos hablado con muchas autoras bueno, sí, de oráculos. Entonces, recuerden también dejarnos si quieren que hablemos de algún tema en específico. Ya saben que siempre les estamos haciendo caso, que los estamos contestando también. Así es que recuerden siempre estar interactuando con nosotros porque, pues, nos gusta el chisme, nos gusta informar y nos gusta andar ahí en el mitote. Pues nos vemos la próxima semana aquí en la Biblioteca de Aradia. Besitos. Bye.